túneles y cámaras within the pyramid dentro de la pirámide on different levels. en diferentes niveles. Those tunnels are laid out in a spiral pattern. Estos túneles se han construido en una forma espiral. It seems that the spiral is very important for the energy flows. Sí, claro. Él dice que es muy importante, la espiral es muy importante para el flujo de la energía. Because non-Hertzian energy beam is produced. Porque de este modo se produce un rayo de energía non-hertziano. And it seems that the whole pyramid behaves as a huge energy machine. Y parece que toda la pirámide actúa como una gran máquina energética. So in our case, it's not a question Así que en nuestro caso no es la cuestión what we're going to find in the tunnels and chambers, qué es lo que vamos a encontrar dentro de los túneles y las cámaras, sino que, but how we will explain pero cómo vamos a explicar the work of this machine. el funcionamiento de esta máquina. For the machine, you don't need artifacts, tools. Porque para una máquina necesitamos herramientas y artefactos. But you need to utilize Pero necesitas utilizar the shape of the pyramid la forma de la pirámide and the fact y el hecho que that pyramid amplify y que el hecho que la pirámide amplifica the energy signal los signos energéticos from the bottom to the top de abajo hasta arriba 50 to 500 times. 50 hasta 500 veces. So Es un we amplificador. try to explain how this machine works. Así que estamos tratando de explicar cómo funciona esta maquinaria. We are not looking for the artifacts from Neolithic primitive man. No estamos buscando artefactos de gente neolítica primitiva, no. Según desde el punto de vista de Semir, ¿para qué servía la pirámide? From your point of view, what do you think the pyramid was used for? This is the most complex Es el más complejo, energy machine es la máquina energética más completa, ever built más on this compleja, planet. jamás construida sobre este planeta. The pyramid amplifies several types of energies. La pirámide amplifica varios tipos de energía. They use natural sources of energy. Utilizan la fuente natural de las energías, Like the magnetic energy produced by magma, por ejemplo, como la energía magnética que se produce a través del magma, like the energy from the underground rivers, por ejemplo, también la energía de los ríos subterráneos, and they amplify them several times. y las pirámides lo amplifican muchísimas veces. But according to some of the research, Pero el punto es que muchos de las encuestas research, of my Russian colleagues, de mis colegas rusos, the pyramid behaves as the antenna, la pirámide ejerce como una antena, as a receiver. como un receptor, So it goes both ways. así que va en ambos lados. So in Bosnia we have several pyramids. En Bosnia, por ejemplo, tenemos varias pirámides. They have certain ratio between them. Tienen una combinación específica entre ellas. They have geometrical pattern. Tienen estructuras geométricas. They form equilateral triangles. Ellos forman triángulos equiláteros. We have underground tunnel complex. Tenemos el complejo de túneles subterráneos. We have underground water streams. Tenemos también ríos subterráneos. We have underground water accumulations También below tenemos, the pyramids. y debajo de las pirámides también sabemos que existen como lagos, como conglomeraciones de agua, Of grandes course, depósitos de it's agua. been proven that the pyramids are also
They also function as the water pumps. Se sabe, también se conoce que las pirámides también actúan como una bomba de agua. So we have a huge complex. Pues aquí tenemos un complejo enorme. Today we have power plants to give us energy. Hoy en día tenemos las plantas de energía que nos dan la energía. Eléctricas, plantas de electricidad para darnos energía. The pyramid complex is really much more complex. Entonces el complejo de pirámides es aún mucho más complejo Than what we have today. que lo que tenemos hoy en día. And the reason why they are superior Y la razón por qué son superiores is we have a source of free energy, porque tenemos una fuente de energía libre unlimited quantities, y una cantidad ilimitada, and wireless transportation. y también para hacer transportación wireless transport, Wireless transportation. de transportación a través sin cable. And today, unfortunately, we have all that. Y hoy en día también tenemos esto. Today we have energy which is not free. Lástimamente hoy tenemos energía que no es libre We have limited quantity of our sources, y, oil and gas, tenemos cantidades limitadas de gas y de otras fuentes de energía. we have transportation where we lose 20 to 50% of the energy. Y también tenemos el transporte que pierde 40 o 50% de la energía. So, Así que a lot to learn. aquí hay mucho que From the aprender ancient times. de los tiempos antiguos. The stories about the pyramids as the pharaoh's tombs La historia de las pirámides como si fueran tumbas de faraones will be topic of jokes va a ser un tópico de chiste for the future generations. para las futuras generaciones. It's amazing how they kept us in the dark Es increíble cómo nos han dejado en la oscuridad for 200 years. por hace 200 años. O sea que lo que yo entiendo, Hace 200 o 2000 years. 200, yeah. 200 años. lo que yo entiendo es que las pirámides, por lo que él está diciendo, son generadores de energía que repartirían la energía a la civilización que en ese momento estuviera allí Sí, instalada. sí. So that means the pyramids that were generating energy, which was then distributed to all the inhabitants which were living around that area. Now we need to prove how it was distributed. Ahora tenemos que comprobar cómo se ha distribuido. We need to prove what were the purposes. Y también tenemos que ver qué fue el propósito, o cuáles fueron los At this propósitos. point we can speculate, Y en este momento solo podemos especular. but we have a base to claim that Pero tenemos la base para poder decir que they were used for the communication purposes, sí fueron utilizados para el propósito de comunicación, transportación, healing, para la sanación, agriculture, agricultura, heating, para calentamiento, the adjustment of climate, para ajustar el clima, reajustar el clima. and maybe even Y posiblemente being también beneficial for the society, puede ser que hayan sido muy beneficiosas para la sociedad. eliminating some of the negative energy. Entonces, eliminando parte de la energía negativa. When you have a lot of energy, Cuando hay mucha energía, you can form a protective shield around the planet. Entonces también si tienes bastante energía puedes crear una capa protectora alrededor de la Tierra, del planeta. But at this point it's just speculation. Pero esto por el momento es solo una In especulación. Bosnia, we have had only 7 years of investigation, En Bosnia solo hemos tenido 7 años de investigación hasta ahora. and we've done much more Pero hemos hecho mucho más than 200 years of Egyptology. que 2 años
200 años de egiptología. We've been doing some pioneering steps, Hemos estado haciendo algunos pasos de pioneros. and most of the archaeologists don't understand what we've been doing. Entonces la mayor parte de los arqueólogos no entienden lo que estamos haciendo. But in 20 or 50 years, Pero en 20 o 50 años, they will follow our path. entonces ellos van a seguir nuestro camino. Experts from China, Van a venir de la China, expertos de la Perú, China, México. Egipto y Perú y México. ¿Habéis hecho alguna comparación con las pirámides de Egipto? Que por la posición parece que tengan la misma posición que las pirámides. ¿Cómo? La posición en que están situadas las pirámides de Sí, Egipto, sí. si son parecidas, se han comparado con las pirámides de Egipto, las pirámides de Bosnia. La posición, La posición que tienen las medidas, las proporciones. las posiciones y las proporciones. How do you compare? Have you compared the proportions and the position of the pyramids with the ones in Egypt? archaeoastronomy is important, Arqueoastronomía. Arqueología es muy importante, but it's not a major factor pero no es un factor mayor to explain importante those huge para construction complexes. explicar estas enormes estructuras. Claims that the three pyramids in Egypt Claims, yes, say it, finish. claims that three pyramids in Egypt follow the three stars of Orion belt. Dicen que las pirámides de Egipto siguen o están ubicadas donde están las tres estrellas del cinturón de Orión. It's just partially true. Eso es solamente parcialmente verdad. The same goes for the three pyramids in Teotihuacan. Lo mismo pasa con, dicen, de las tres pirámides